Aplicaciones de la derivada, parte 2. Criterio de la primera derivada. Funciones crecientes y decrecientes. Máximos y mínimos. Aplicando el criterio de la primera derivada, hallar los máximos y mínimos de f de x igual a 5 menos valor absoluto de x menos 5. Definición de valor absoluto. Valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor que 0 y es igual a x si x es mayor o igual a 0. Apliquemos esta definición al valor absoluto de x menos 5. Cambiamos x por x menos 5 y obtenemos valor absoluto de x menos 5 igual. Menos es menos. Y x lo cambiamos por x menos 5 igual. Menos por más x da menos x y menos por menos 5 da más 5. f de x es igual a 5 es 5, menos es menos. Y valor absoluto de x menos 5 lo cambiamos por 5 menos x. Igual, 5 es 5, menos por más 5 es menos 5. Y menos por menos x es más x. Cancelamos 5 con menos 5 y nos queda f de x igual a x. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada de x es 1. Apliquemos la segunda parte de la definición. Cambiamos x por x menos 5 y obtenemos valor absoluto de x menos 5 igual a x. Cambiamos x por x menos 5. f de x es igual a 5 es 5, menos es menos. Y valor absoluto de x menos 5 lo cambiamos por x menos 5 igual. 5 es 5. Menos por más x es menos x y menos por menos 5 es más 5. Igual, 5 más 5 es 10 y menos x. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada de 10 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Trabajemos con esta parte de la definición. X menor que 0. Cambiamos x por x menos 5 menor que 0. De donde x es menor que 5, pasando este menos 5 al segundo miembro con más. Y apliquemos esta otra parte de la definición. X lo cambiamos por x menos 5 mayor o igual a 0. De donde x es mayor o igual a 5, pasando este menos 5 al segundo miembro con más 5. Esto para lo siguiente. Vamos a analizar esta tabla. Intervalos, ambos abiertos. De menos infinito a 5, que es equivalente a x menor que 5. Y de 5 a infinito, que es equivalente a x mayor que 5. Aquí no tomamos el igual porque en estas tablas siempre se consideran estos intervalos abiertos. Para el primer intervalo, f de x nos dio x. Y su derivada, f' de x, nos dio más 1. Para el intervalo 5 a infinito, la función nos dio 10 menos x y su primera derivada, f' de x igual, nos dio menos 1. Veamos entonces esta otra tabla. Intervalos los mencionados arriba. Valores de prueba. Para el primer intervalo x igual a 3 y para el segundo intervalo x igual a 6. Nos interesa el signo de f' de x. Cambiamos en la primera derivada x por 3 y obtenemos f' de 3. La derivada es más 1. Tomamos el signo, más, mayor que 0. Cambiamos x por 6 en la primera derivada para el segundo intervalo y obtenemos f' de 6. Igual la derivada nos dio menos 1, tomamos el signo menos. Menos es menor que 0. f de x es creciente para el primer intervalo porque allí la derivada es positiva, es decreciente para el segundo porque allí la derivada es negativa. Punto crítico x igual a 5. Miremos la primera tabla. Si reemplazamos x por 5, para el intervalo de menos infinito a 5, x también es igual a 5. Y para el intervalo de 5 a infinito, 10 menos 5 es 5. Al reemplazar x igual a 5 en la primera tabla se obtiene f de 5 igual a 5 en ambos intervalos, confirmando así la continuidad de la función en x igual a 5. En el punto que denominamos como a de coordenadas 5, 5, hay un máximo porque f' de x cambia de más a menos. Mirad la tabla, cambia de más a menos. En esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para
valores de x menores que 5, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x mayores que 5, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. En el punto x igual a 5 hay un máximo porque la derivada cambia de más a menos y ese máximo está ubicado en el punto A de coordenadas 5, 5. Aplicar el criterio de la primera derivada para hallar los máximos y mínimos de f de x igual a 4 menos x a la 2 si x es menor o igual a 0 y es menos 2x si x es mayor que 0. Veamos esta gráfica. Al lado izquierdo de x igual a 0 ubicamos a 4 menos x2 y al lado derecho ubicamos menos 2x. Derivamos f de x y obtenemos f' de x. La derivada de 4 es 0, que no se escribe, menos la derivada de x2 es menos 2x. Igual a 0, despejamos x igual a 0 como punto crítico. Al lado derecho, derivamos menos 2x y la derivada es menos 2. Al igualar a 0 obtenemos un absurdo, es decir, no hay solución. El punto crítico x igual a 0 divide al eje x en dos intervalos que consideramos abiertos. El primero de menos infinito a 0 y el segundo de 0 a infinito. Como valores de prueba para el primer intervalo escogimos x igual a menos 1 y para el segundo x igual a 2. Nos interesa el signo de f' de x. En la primera derivada cambiamos x por menos 1 y obtenemos f' de menos 1 igual menos 2 por menos 1 más 2, que es un valor positivo mayor que 0. Ahora para el segundo intervalo. En la primera derivada cambiamos x por 2 y nos queda f' de 2 igual. Aquí debemos tomar este menos 2 porque esa derivada no depende de x, menos 2 es menor que 0. Conclusión. La función f de x es creciente para el primer intervalo, puesto que la primera derivada es positiva. Es decreciente en el segundo porque allí la primera derivada es negativa. Veamos el valor que toma la función al lado izquierdo y al lado derecho de x igual a 0. F de 0 igual, 4 es 4, menos 0 a la 2 es 0, entonces f de 0 igual a 4 a la izquierda de 0. A la derecha de 0. F de 0 igual, menos 2 por 0, 0. La función f de x presenta dos valores diferentes a la izquierda y a la derecha de x igual a 0. Por lo tanto, f de 0 no existe. En x igual a 0 se presenta una discontinuidad de salto. En consecuencia, no hay ni máximo ni mínimo. Veamos la gráfica. Para valores de x menores que 0, la derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x mayores que 0, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. En x igual a 0, la función toma dos valores. Para el intervalo de la izquierda vale 4 y para el intervalo de la derecha vale 0. Entonces f de 0 no existe. Por lo tanto, no podía hablarse ni de máximo ni de mínimo para x igual a 0, que es el punto crítico. Aplicar el criterio de la primera derivada para hallar los máximos y mínimos de f de x igual a 3x más 1 si x es menor o igual a 1 y es igual a 5 menos x2 para x mayor que 1. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada de 3x es 3 más la derivada de 1 a 0 que no se escribe para el intervalo de x menor o igual a 1. La derivada de 5 es 0 que no se escribe menos la derivada de x a la 2 es menos 2x para el intervalo x mayor que 1. Igualamos la primera derivada a 0. 3 igual a 0, absurdo, no hay solución. Menos 2x igual a 0, de donde x igual a 0 como punto crítico. No pertenece al intervalo x mayor que 1.
Entonces vamos a considerar a x igual a 1 como punto crítico. El punto crítico x igual a 1 divide al eje x en dos intervalos que consideramos abiertos. El primero va de menos infinito a 1 y el segundo va de 1 hasta infinito. Valores de prueba: para el primer intervalo x igual a 0 y para el segundo x igual a 2. Nos interesa el signo de f' de x. Reemplazamos en la primera derivada x por 0 y nos queda f' de 0 igual a 3, que es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Para el segundo intervalo reemplazamos en la primera derivada x por 2 y obtenemos f' de 2 igual menos 2 por 2 menos 4, valor negativo, es decir, menor que 0. Esto quiere decir que f de x es creciente en el primer intervalo porque allí la derivada es positiva, es decreciente en el segundo porque allí la derivada es negativa. Veamos los límites laterales de x igual a 1. Límite por la izquierda de x igual a 1 que se representa por límite cuando x tiende a 1 menos d, 3x más 1 igual límite cuando x tiende a 1 de 3x más 1 igual 3 por 1, 3 más 1, 4. Límite por la derecha de x igual a 1 que se representa por límite cuando x tiende a 1 más d, 5 menos x a la 2 igual. Límite cuando x tiende a 1 de 5 menos x a la 2 igual. 5 menos 1 a la 2, 1 y 5 menos 1 es 4. Como los límites laterales para x igual a 1 son iguales, concluimos que f de 1 igual a 4. En el punto que denominamos a de coordenadas 1, 4, se presenta un máximo porque la derivada en x igual a 1 cambia de más a menos. Mirar la tabla, cambia de más a menos. Veamos la gráfica. Para valores de x menores que 1, la derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función es creciente. Para valores de x mayores que 1, la derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función es decreciente. En el punto x igual a 1 hay un máximo porque la derivada cambia de más a menos, y ese máximo está ubicado en el punto que denominamos a de coordenadas 1, 4. Aplicar el criterio de la primera derivada para hallar los máximos y mínimos de la función definida por f de x igual x a la 2 sobre x a la 2 menos 9. F de x está definida para x a la 2 menos 9 diferente de 0, de donde x es diferente de los valores menos 3 y 3. La función tiene dos asíntotas verticales en x igual a menos 3 y x igual a 3. Como f de x es el cociente de dos funciones, debemos aplicar la fórmula para derivar u sobre b, siendo u y b funciones de x, donde u es el numerador y b el denominador igual. Denominador por derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Procedemos de conformidad. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual denominador x a la 2 menos 9 por derivada del numerador. La derivada de x a la 2 es 2x menos el numerador x a la 2 por derivada del denominador. Derivada de x a la 2 es 2x menos la derivada de 9 que es 0, que no se escribe, sobre el denominador elevado al cuadrado igual. Efectuamos estos productos. Más por más da más, x a la 2 por 2x, 2x a la 3. Menos por más da menos, 9 por 2, 18, x. Menos por más da menos, x2 por 2x, 2x a la 3, sobre x a la 2 menos 9 al cuadrado igual. Cancelamos más 2x3 con menos 2x3 y nos queda menos 18x sobre x a la 2 menos 9 al cuadrado. Igualamos a 0. Para igualar una fracción a 0 basta igualar el numerador, entonces queda menos 18x igual a 0, de donde x igual a 0 como punto crítico.
Con este punto crítico de x y las asíntotas en x igual a menos 3 y x igual a 3, consideramos los intervalos todos abiertos de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito. Veamos la siguiente tabla. Intervalos todos abiertos de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito. Valores de prueba. Para cada intervalo, x igual a menos 4, x igual a menos 1, x igual a 2 y x igual a 4. Signo de f' de x. Miremos acá. F de x igual x a la 2 sobre x a la 2 menos 9. Y f' de x igual menos 18x sobre x a la 2 menos 9 todo al cuadrado. Fijémonos acá en la primera derivada. El denominador está elevado al cuadrado, siempre va a dar positivo. Para el signo de f' de x basta reemplazar en el numerador. Veamos para el primer caso. Para x igual a menos 4. F' de menos 4 igual menos por menos da más, mayor que 0. Para el segundo caso reemplazamos x en la primera derivada por menos 1 y queda f' de menos 1 igual menos por menos da más, positivo, mayor que 0. Para el tercer intervalo reemplazamos en la primera derivada x por 2 y obtenemos f' de 2 igual menos por más da menos. Y para el cuarto intervalo en la primera derivada reemplazamos x por 4 y queda f' de 4 menos por más da menos, una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Conclusión, f de x es creciente en el primero y en el segundo intervalo porque en cada uno de ellos la derivada es positiva. Es decreciente en el tercero y en el cuarto intervalo porque en cada uno de ellos la derivada es negativa. Al recorrer el eje x de izquierda a derecha y al pasar por x igual a 0, la derivada cambia de más a menos. De más a menos. Por lo tanto, en x igual a 0 se presenta un máximo cuyo valor es. En la función original cambiamos x por 0 y obtenemos f de 0 igual. X a la 2, 0 a la 2, sobre x a la 2, 0 a la 2, menos 9, igual. 0 a la 2 es 0, 0 a la 2 es 0 y menos 9 es menos 9 y 0 sobre menos 9 es 0. Conclusión. En el punto que denominamos A de coordenada 0, 0 se presenta un máximo. En esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x menores que menos 3, la derivada, que es la azul, es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre menos 3 y 0, la derivada también es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre 0 y 3, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. Para valores de x mayores que 3, la derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. En el punto A de coordenada 0, 0 hay un máximo puesto que la derivada cambia de más a menos. Asíntota en x igual a menos 3 y asíntota en x igual a 3. Sea f de x igual a x a la 2 menos 2x más 1 sobre x más 1. Hallar los intervalos abiertos en los cuales la función es creciente y decreciente y los máximos y mínimos aplicando el criterio de la primera derivada. F de x está definida para x más 1 diferente de 0, de donde x es diferente de menos 1. En x igual a menos 1 hay una asíntota vertical. Derivamos e igualamos a 0. F de x es el cociente de dos funciones. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual denominador x más 1 por derivada del numerador. Derivada de x a la 2 es 2x menos la derivada de 2x es menos 2 y más la derivada de 1 es 0 que no se escribe, menos numerador
x a la 2 menos 2x más 1 que multiplica derivada del denominador. La derivada de x es 1 más la derivada de 1 que es 0 que no se escribe sobre el denominador elevado al cuadrado. Igualamos a 0. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, basta igualar el numerador a 0. Primero veamos aquí un factor común 2. Factor común 2 de x menos 1 y multiplicamos por x más 1. Menos. Esta expresión al multiplicar por 1 da la misma expresión, pero con este signo menos hay que cambiar el signo a todas las cantidades que hay dentro del paréntesis. Más x2 queda menos x2, menos 2x queda más 2x y más 1 queda menos 1, igualada a la expresión a 0. Que hay un producto notable de suma por diferencia de dos cantidades igual al cuadrado de la primera menos cuadrado de la segunda. Queda x a la 2 menos 1 y multiplicando por 2 menos x2 más 2x y menos 1 igual a 0. Efectuamos este producto. 2 por x a la 2 es 2x a la 2 más por menos es menos, 2 por 1, 2. Menos x a la 2 más 2x menos 1 igual a 0. Reducimos términos semejantes. 2x a la 2 menos x a la 2 nos da x a la 2 más 2x es más 2x y menos 2 y menos 1 nos da menos 3 igual a 0. Vamos a factorizar este trinomio. Lo vamos a factorizar como x más 3 por x menos 1. Verifiquemos. Más 3 y menos 1 es 2, que es el coeficiente de x. Y más 3 por menos 1 es menos 3, que es el término independiente, igualado a 0. Igualamos el primer factor a 0, x más 3 igual a 0, de donde x es igual a menos 3. Este es un valor crítico. Igualamos el siguiente factor a 0, x menos 1 igual a 0, de donde x igual a 1, es el segundo valor crítico. Con estos valores críticos de x y la asíntota en x igual a menos 1, consideraremos los intervalos todos abiertos de menos infinito a menos 3, de menos 3 a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Veamos la siguiente tabla. Intervalos todos abiertos de menos infinito a menos 3, de menos 3 a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Valores de prueba para cada intervalo: x igual a menos 4, x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 2. Signo de f' de x. f' de x es igual a x a la 2 más 2x menos 3 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Como el denominador está elevado al cuadrado, siempre nos va a dar positivo. Por lo tanto, para el signo de f' de x basta con reemplazar en el numerador por el valor de prueba respectivo. Veamos. Para el primer intervalo reemplazamos en la primera derivada x por menos 4 y obtenemos x a la 2 menos 4 a la 2 más 2 por x más 2 por menos 4 y menos 3 igual. Menos 4 a la 2, 16, más 2 por menos 4, menos 8 y menos 3. 16 y menos 11 es 5, que es una cantidad positiva mayor que 0. Por eso colocamos que f' de menos 4 es mayor que 0. Para el segundo intervalo, reemplazamos en la primera derivada x por menos 2 y obtenemos f' de menos 2 igual x a la 2 menos 2 a la 2 más 2x más 2 por menos 2 y menos 3 igual. Menos 2 a la 2 es más 4, más 2 por menos 2 menos 4 y menos 3. 4 menos 4 es 0, por lo tanto queda menos 3, que es una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Por eso colocamos aquí f' de menos 2 menor que 0. Para el tercer intervalo, en la primera derivada, reemplazamos x por 0 y tenemos f' de 0 igual. X a la 2, 0 a la 2 es 0, más 2 por 0, 0. 0 más 0 es 0 y nos queda menos 3, que es una cantidad negativa menor que 0.
Aquí colocamos f' de 0 menor que 0. Y para el cuarto intervalo, en la primera derivada, cambiamos x por 2 y obtenemos f' de 2 igual. X a la 2, 2 a la 2, más 2x más 2 por 2 y menos 3 igual. 2 a la 2 es 4 más 2 por 2, 4, 4 más 4, 8, menos 3, 5, cantidad positiva, es decir, mayor que 0. Por eso colocamos aquí f' de 2 mayor que 0. F de x es creciente en el primero y en el último intervalo, puesto que allí la derivada es positiva en cada uno de esos intervalos. Es decreciente en el segundo y en el tercer intervalo, porque en cada uno de ellos la derivada es negativa. Vamos a hallar el valor de los extremos relativos cambiando x en la función original por cada valor crítico. F de x igual x a la 2 menos 2x más 1 sobre x más 1. Reemplazamos en la función original x por menos 3 y obtenemos f de menos 3 igual. X a la 2 menos 3 a la 2, menos 2 por x menos 2 por menos 3, más 1 sobre x más 1 menos 3 más 1 igual. Menos 3 a la 2 más 9, menos 2 por menos 3 más 6, 9 más 6, 15 más 1, 16. Sobre menos 3 más 1, que es menos 2, 16 sobre menos 2 es menos 8. Reemplazamos a x por el otro valor crítico, x igual a 1, y obtenemos f de 1 igual. X a la 2, 1 a la 2, menos 2x, menos 2 por 1, más 1 sobre x más 1, 1 más 1 igual. 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, menos 2 por 1, menos 2. 2 menos 2 es 0, sobre 2 igual a 0. En el punto de coordenadas menos 3, menos 8 hay un máximo, puesto que la derivada, mire la tabla, cambia de más a menos. Y en el punto de coordenadas 1, 0 hay un mínimo, porque mire la tabla, la derivada cambia de menos a más. En esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x menores que menos 3, la derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. Para valores de x comprendidos entre menos 3 y menos 1, la derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. Para valores de x comprendidos entre menos 1 y 1, la derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es decreciente. Para valores de x mayores que 1, la derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es creciente. En el punto B de coordenadas menos 3, menos 8 hay un máximo, puesto que la derivada cambia de más a menos. En el punto de A de coordenadas 1, 0 hay un mínimo, porque la derivada cambia de menos a más. Aquí está la asíntota en x igual a menos 1. Si este video ha sido de su agrado, le solicito otorgarme un me gusta y lo invito cordialmente a suscribirse a mi canal. Le agradezco por su atención y hasta una próxima entrega.